Y para ello contamos con la presencia de tres invitados de altura, tres primerísimas espadas, diría yo. Por un lado tenemos a Carolina Fernández Losada. Nació en Córdoba, como bien se puede ver o verán por ese acento dulce que todavía mantiene y que es encantador. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada y licenciada en Enología por la Universidad de La Rioja. Contamos además también con Luis Viguera Gómez, profesor voy a revelarlo, con 35 años de experiencia en EGB, ESO y primaria, director general del Colegio Rey Pastor de Logroño y miembro del equipo pastoral de los colegios capuchinos de España. Seglar enamorado del carisma franciscano de su colegio y maestro vocacional hasta los tuétanos, como lo podrán oír. En la actualidad estudia en la Universidad de Zaragoza un curso superior de dirección de centros educativos. Cabe resaltar su entrega como educador de jóvenes, además de como profesor a través de grupos juveniles, campamentos y otras actividades. Luis, bienvenido a la Bitácora. Gracias. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con un antiguo conocido para nuestros asiduos amigos de la Bitácora, Juan Antonio Gómez Trinidad, extremeño de un pueblo, como él mismo dice, precioso, llamado La Zarza. Está vinculado al mundo educativo desde sus primeros comienzos como catedrático de filosofía. Ha desempeñado numerosos puestos que le han dado una amplísima visión de todo lo relacionado con el mundo de la escuela. Ha sido director general de Educación de La Rioja durante 10 años, director del área de la alta inspección, presidente del Consejo Escolar de La Rioja y además vicepresidente del Consejo Escolar del Estado. El Ministerio de Educación le ha concedido la cruz y la encomienda de Alfonso X el Sabio. ¿Qué está pasando con la profesión docente? Se necesitan 44 millones de profesores en todo el mundo para abordar las necesidades educativas según la UNESCO. La profesión docente se ha convertido en poco atractiva y poco atrayente. En España quedan plazas vacantes en las oposiciones de determinadas materias. No existen perfiles para cubrir algunas plazas e incluso deben ser cubiertas transitoriamente sin cumplir algunos requisitos legales. En un estudio reciente de Fundación Santa María se constata que existe una pérdida de motivación en el sector y fruto de ello, 1 de cada 3 docentes ha padecido falta de ilusión y 2 de cada 5 agotamiento, ansiedad y depresión. Como consecuencia, una gran parte del profesorado, el 47%, esto es casi la mitad del profesorado, no descarta la posibilidad de abandonar la docencia, lejos del 78% que se mostraba contrario hace 15 años. Preocupados por la educación de nuestros niños y jóvenes, queremos, como siempre, tener un diálogo sereno sobre la situación del profesorado en España, con el fin de comprender mejor la realidad educativa y hacer propuestas de solución. Es decir, vamos a intentar salir con un espíritu un poco, porque si no es muy terrible. Así que, entre otras, nos vamos a plantear las siguientes cuestiones y empezamos ya. ¿Cuál creéis que es el estado de ánimo de nuestros profesores y qué efectos produce esta crisis? Si te parece, Juan Antonio, comenzamos contigo. Muy bien, pues muchas gracias a todos los asistentes y de los muchos temas que se han abordado aquí. Yo creo que la educación es uno de los temas más importantes y de los cuales depende la solución de otras muchas cosas. No en vano, cuando oímos cualquier conversación, o la tenemos nosotros entre amigos, cualquier problema, al final siempre hay alguien que pontifica, ¿no? Esto se soluciona con educación. Y con eso nos quedamos bastante tranquilos. Pero claro, esto es como decir, esto se soluciona con aspirinas. Pero si vamos a donde tenemos los medicamentos y nos encontramos con que las aspirinas no sabemos si están caducadas y si pueden hacer más daño que beneficio, pues la situación es bastante preocupante. Y en estos momentos, aunque no sean titulares de prensa, luego podemos hablar de por qué no es titular de prensa en estos momentos de educación, tal vez porque ese espacio lo están ocupando otros problemas, la educación no está bien. Antes Ana Rosa ha mencionado los informes internacionales. España no está a la altura que le corresponde. En Europa venimos perdiendo calidad en la enseñanza. En uno de los estudios que han aparecido recientemente, más de la mitad de los profesores en España afirman que la calidad de la enseñanza se está deteriorando, y basta ver los resultados de PISA, donde estamos cayendo.
Miren, en estos momentos la comunidad que mejor está en España, que se pone como referente, como modelo a seguir, es Castilla y León. Castilla y León está en estos momentos en torno a 490 puntos. Recuerdo simplemente un dato, que La Rioja en el año 2006 teníamos una media de 520 puntos, 525 puntos. Por lo tanto, y Castilla y León también, porque íbamos a la par. Esto quiere decir que Castilla y León, que estaba muy bien, en estos momentos, ha perdido más de 20 puntos. Perder más de 20 puntos, ¿qué significa? En las pruebas de PISA, que se ha perdido un curso escolar. Es decir, que ese niño de 15 años, ese jovencito de 15 años, que tiene 20 puntos menos que otro compañero suyo, es como si estuviera en un curso inferior. Por lo tanto, el problema es serio. Ha dicho Ana Rosa, y tiene toda la razón, los expertos dicen que jamás puede estar la educación por encima del nivel de los profesores, de la calidad de los profesores. ¿De qué depende eso? Pues evidentemente del proceso de formación, de selección y de evaluación de los profesores. Pero dicho eso, depende también de otro elemento, que es las condiciones en las que ese profesor puede impartir clase. De nada sirve estar muy bien preparado si un profesor, como creo que luego se pondrá de manifiesto, tarda un cuarto de hora en poner silencio y en que le dejen hablar. Entonces, podrá estar bien formado, pero nos hemos cargado un elemento fundamental como es el clima escolar. Todos nos alarmamos cuando decimos, hace mucho calor, se suspenden las clases, porque el clima no lo permite. Pero habría que tener algún termómetro para ver cuál es el clima de convivencia escolar, el nivel de respeto que permite que ese profesor cumpla con su deber, aparte de que se respete su derecho a ejercer una profesión que es de las más dignas que puede tener el ser humano. Y respetar el derecho que tienen el resto de los chavales a aprender en condiciones. Por lo tanto, el que en estos momentos una pregunta como es la que da título a esta actividad, ¿qué pinto yo en el aula?, sea llamativa, ya es de por sí sintomático. Yo creo que ninguno de nuestros maestros, nuestros profesores, nosotros mismos hace décadas, ¿qué pinto yo? Puedo estar más a gusto, ¿no? Pero yo sé qué es lo que pinto, soy el profesor. En estos momentos, como luego veremos, ha quedado desarbolado, digamos. ¿Y esto en qué se nota? ¿Cuáles son estos síntomas? Pues muy brevemente. Yo percibo ahora, después de 40 años dedicado a la educación y de haber estado en la educación en los distintos puestos, he estado en la administración, he estado en el legislativo, en la inspección, en mi cátedra de instituto, y ahora pues sigo, por supuesto, leyendo, investigando y sobre todo hablando con profesores. Lo que veo es que la primera característica de estos profesores es el desencanto. ¿En qué se traduce ese desencanto? Una pérdida de ilusión. Pero mira, mire, hay profesiones que se pueden hacer sin ilusión, hay otras que no. Uno puede poner ladrillos aunque no esté ilusionado. Uno puede hacer tareas fabriles, pero hay determinadas profesiones, como es la educativa y la enseñanza, en que si pierdes la ilusión, te falta uno de los elementos fundamentales. Segundo elemento que expresa ese estado de ánimo, el desánimo. El desánimo, como su propia palabra indica, es la pérdida de ánimo, es decir, la pérdida de fuerza y de vigor. El sábado pasado tuve la ocasión de estar con una de las pedagogas más famosas, que aquí en España además es muy conocida, Inger Empich. Es una sueca, se ha especializado en estudios en el español y en estudios de educación comparada. Y los remedios que daba Inger, decía, para recuperar la autoridad, estábamos hablando de la autoridad, lo que se necesita es que el profesor esté en buena forma, que coma bien, que duerma bien, que esté relajado y tenso a la vez, pero con una sana tensión de entrega, como la tiene el artista cuando hace una obra, ¿no? Claro. Segunda cosa, el desánimo, sin fuerza no se puede hacer. Y tercero, la desorientación. ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Claro, si no está desorientado y no sabe cuál es su papel, hace ya muchos años se ponía el siguiente ejemplo. Imaginen una compañía de teatro clásico muy afamada, con muchos éxitos, que están acostumbrados a recitar La vida es sueño y que convencen, y transmiten, emocionan, hacen llorar y reír con el legado de La vida es sueño. Pero que un buen día, mientras están representando la escena, cambian el decorado, suena la música de niños, entran los pitufos, empiezan a dar volteretas, etc. Y esta compañía de gente consagrada, que sí ha estudiado un papel, que ha aprendido teatro, de repente dice, ¿pero qué está pasando? Las reacciones son múltiples.
desde el que se pone contra la pared y dice yo no hago nada porque no entiendo nada, a otros que dicen esto va de ser gracioso, pues voy a contar un chiste que yo también, Por el contrario, otros que se indignan y dicen bueno, voy a ver si termina esto y le voy a pedir cuentas al director del teatro y al director de la obra. Y cuando termina y va a pedir cuentas, le dice, es que me he sentido ridículo. Y dice, es que usted ha hecho ridículo. Tenía usted una cara de serio, porque aquí de lo que se trataba era de divertir, de animar. Pues haberme lo dicho. Pero es que yo para eso no he venido. Es que pinto yo aquí. Y por último, aparte de los datos que ha dado Ana Rosa, termino. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención y me duelen. Observo con tristeza, con tremenda pena, cómo mi generación nos estamos jubilando. Hace poco asistí al acto de reconocimiento que hace el gobierno cada año a los que se jubilan. Y en lugar de sentirse con una, digamos, plenitud, igual que cuando nos levantamos de una buena comida, de qué bien he comido, y el postre riquísimo, imagino que te ponen un postre amargo. Te levantas de la comida con mal gusto. Y esto es lo que percibo en la gente que se jubila. La amargura de decir, ¿cómo me ha pesado esto? Se jubilan como quien tira un yunque. Eso es muy triste. Cuando han dedicado 30, 40 años a la profesión y se marchan con esa sensación de, si no de fracaso, de decir, ¿qué ha pasado? Que un sitio donde yo gozaba y yo disfrutaba se ha convertido en una cruz. Y con esto termino. Respecto de los nuevos que tienen que ocupar esos puestos, ya lo ha dicho Ana Rosa, es que no se encuentran en estos momentos suficiente recambio generacional. Un problema que tenía Inglaterra hace 20 años, hoy lo tenemos en España. Y aunque se cubran los puestos, hay algo mucho más serio, que puede que si encontremos profesores, pero lo que ha disminuido es el número de vocaciones a la enseñanza. Pero claro, si un profesor si un joven va a la enseñanza, a la educación, sin vocación, mal futuro, para él y para los alumnos. Bueno, estos son los síntomas que he percibido y los que de entrada quiero transmitir. Bien, yo sí que quería decir también que ciertamente, además de que sí que el ambiente en las aulas y con lo que se enfrentan los profesores pues está siendo cada vez más difícil o más duro, y sí que el profesor es profesional de lo suyo, quiere ir a una clase, se la prepara, y cuando llega a esa clase resulta que parte de su tiempo lo ha tenido que invertir en poner orden. Además de eso, también se está, sobre la figura del profesor se está también depositando como mucha parte del peso, y se crea como mucha expectativa a lo que tiene que ofrecer hoy en día un profesor. Tiene que motivar a los alumnos, aparte de enseñar su asignatura, además tiene que lidiar con la familia, carga burocrática, tiene que motivarlo, además cada vez más, porque el umbral de motivación de los alumnos cada vez es más alto, tiene como poner todavía más de sí para motivar, y eso pues entiendo que genere una situación de malestar, y que, como bien has dicho, ¿no?, los jóvenes, pues muchos de ellos cuando se enfrentan por primera vez a la profesión, pues como dice la encuesta, en unos 5 años, pues oye, deciden dedicarse a otra cosa, que debería ser al contrario, ¿no? Gente joven que acaba de terminar su carrera, que tiene ilusión, que tenga muchas ganas de desarrollarlo, y que sea pues la gente mayor igual la que esté más cansada, pero no la gente joven. Entonces, esto es una situación preocupante, que yo creo que somos conocedores, que la estamos notando, que la queríamos transmitir, que la queremos contar, y pues a ver cómo ayudamos a estos profes desde todos los puntos de vista, para ver cómo mejoramos esta situación, cómo en esa clase se llega y se empieza a disfrutar de los alumnos, de dar clase, de esa experiencia tan buena, que es cuando llegas a una clase en la que tú das lo mejor de ti, los alumnos a su vez también te responden y te siguen y aprendes, y en esa ilusión de ese proceso de aprendizaje.
sin tantas, pues eso, sin tantos a veces cambios legislativos, que a veces ya no saben, ¿no? Como ni siquiera a veces puntuar un alumno o evaluarlo, ¿no? Que nos ha pasado, pues, ¿no? Últimamente. Pero bueno, y yo quiero decir que mi aportación pues, va a ser mucho más modesta, ¿de acuerdo? Porque lo que yo puedo aportar es algo que también es muy importante, y es la práctica diaria, y son las manos llenas de tiza y de ratón, que en definitiva reflejan la realidad cotidiana, que yo creo que también es un punto interesante a la hora de tener en cuenta. ¿Cómo es el estado de ánimo de nuestros docentes? Hemos hablado del malestar, yo secundo lo que habéis afirmado. Lo que pasa es que bajo el paraguas de malestar se esconden diversos niveles de graduación que también es necesario tener en cuenta. Desde el cabreo puntual ante el cambio de las programaciones o la forma de evaluar o el cambio o la ponderación y demás, ¿de acuerdo? A que hemos desarrollado una enfermedad específica del magisterio, que es el profesor quemado, el burnout, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo creo que es una cosa que tenemos que considerar hasta qué punto este es un trabajo que puede ser tremendamente erosivo a nivel emocional a la hora de desarrollar en nuestra profesión y que puede llegar incluso a depresiones y depresiones incapacitantes desde un punto de vista de una persona que pensó que iba a hacer de su vocación, su trabajo y su felicidad, al final termina absolutamente decepcionado y enfermo porque no ha podido realizarlo. Yo creo que es un tema que de alguna forma nos tenemos que plantear. Cuando hablamos de los diferentes perfiles que sufren mal este estado de malestar, yo creo que se focalizan fundamentalmente en los profesores y profesoras veteranos. Y esto tiene una fácil explicación, y es que tenemos perspectiva. Quizá los profesores nobles que se incorporan a la educación pues pueden incluso considerar lo que ven como absolutamente normal. Los que llevamos mucho recorrido y vemos todo el retroceso y todo el deterioro que estamos sufriendo, pues obviamente sufrimos mucho más las competencias, ¿de acuerdo? Y tengo que decir también que yo no pretendo hacer aquí ninguna apología sindicalista, pero creo que los trabajadores de la enseñanza concertada, ¿de acuerdo?, estamos sufriendo también un proceso de deterioro mayor, porque especialmente, y tengo que decirlo, en la ESO, la diferencia de carga lectiva es alucinante, y yo lo que veo es a mis compañeros y mis compañeras en una diferencia que ciertamente les está haciendo mucho daño. En cuanto a los efectos, yo solo puedo redundar, efectivamente, malestar, desorientación, abandono, falta de estímulo. Yo creo que nos ha pasado lo más grave que nos puede pasar como docentes, que el virus del desánimo nos ha afectado en lo nuclear, en lo que es nuestra labor, que como has dicho es la vocación. Y cuando esa zona está infectada, realmente tenemos que decir que tenemos un problema y un problema serio. Esto no quita para que también haya un porcentaje de profesores que sigan entusiasmados, contentos con su labor, etcétera, etcétera. Pero como estamos hablando ahora de esta parte y de este porcentaje, pues me parece pertinente abordar esto. Bien, sí. Después de esta primera pregunta pasamos a una segunda. Hemos visto las causas, hemos visto los efectos y entonces ahora vamos a pensar en las causas. ¿Qué causas creéis que provocan ustedes? Vamos a ver, ¿por qué se ha llegado a esto? Yo creo que la calidad de la educación, lo mismo que la autoridad, lo mismo que el estar a gusto, entendiendo por estar a gusto un ambiente en el que uno se siente realizado en una de las profesiones más bonitas y más imprescindibles que puede tener el ser humano, como es la de ser maestro. Me gusta más la palabra maestro que la palabra profesor. Por lo tanto, si utilizo la palabra maestro, engloben ahí a todos. Hemos tenido todos muchos profesores, pero maestros en la memoria, aquel que realmente nos marcó. Bueno, todas estas cosas importantes, como ocurre con la libertad, con la paz, hasta con el amor, pues a veces solamente se echan en falta cuando se pierden. Y hemos ido perdiendo esto. Las causas múltiples. En primer lugar, la escuela
es la caja de resonancia de la sociedad. Es decir, todos los problemas que hay en la sociedad se reflejan en la escuela. Ciertamente producen mucho más ruido porque están entre cuatro paredes. Pero la escuela a su vez también es causa de esos males. Es decir, que es concurrente y a la vez víctima de esa situación. Bueno, ¿por qué en estos momentos existe este deterioro de la profesión docente? Me temo que está pasando con todas aquellas profesiones que tenían un alto cargo vocacional. En mi entorno familiar tengo bastantes médicos y cuando digo, hombre, que me gustaría que siguiéramos el modelo vuestro de ese respeto y tal, me dicen, vamos, y te imaginas lo que hemos perdido. Por lo tanto, es una crisis de autoridad la que hay, y eso se percibe. Hay un relativismo cultural, da igual 4 que 80, todos somos iguales, sí, excepto para cobrar el salario, que lo cobran los profesores, pero no los alumnos. El día que juguemos en serio, vamos a jugar en serio, habrá que decirlo de alguna forma. Bueno, es un mundo de valores que ha cambiado y sin esos valores no se puede educar. O sea, sin educación, sin autoridad, es imposible educar. Es imposible educar. Es como hacer una tortilla de patata si no tienes patata y no tienes nada. Podrás hacer una deconstrucción de tortilla de patata, pero no podrás hacer una tortilla de patata auténtica. Y en la educación ocurre lo mismo. Cuando, en primer lugar, un mundo de valores que ha cambiado, que hemos tirado por la borda y que ahora lo que estamos recogiendo es los restos de esa naufragio. En segundo lugar, yo creo que la nueva pedagogía, llamada así nueva pedagogía, que de nueva no tiene nada y de pedagogía había que hablar un poco sin prejuicios para ver hasta qué punto. Y digo que no tiene nada de nueva porque hunde sus raíces en Rousseau. Y eclosiona con los grandes pedagogos de finales del siglo XIX que llevan a la práctica sus teorías en el siglo XX, especialmente en España a partir del año 75 o los 80, y que se han implantado de una forma despótica, tal forma que se atreva a negar que ese es el modelo adecuado, es tachado ya de todo lo que ustedes saben. Claro, decía Hannah Arendt, el tema es que si tenemos un problema y no nos atrevemos a plantearnos los prejuicios, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Si seguimos haciendo lo mismo, pues no vamos a conseguir cosas distintas. Miren, yo pertenezco a una generación, como os decía, después de 40 años de servicio, y encantado además, porque repito, me parece de las profesiones más maravillosas. Mi generación, los que nacimos a finales de 50, 60, somos la generación que más formación, transformación y renovación hemos recibido. Empezamos con la REN, seguimos con la LOCSE y luego todas las sopas de letras que han venido. Y todas esas leyes que decimos, la culpa la tienen porque ha habido muchos cambios de leyes. No se equivoquen. Es el mismo código fuente que dirían los informáticos. Es el mismo código genético que dirían los biólogos. Todas esas leyes, que sería la tercera causa de este deterioro, están basadas en una pedagogía que desde mi punto de vista está tremendamente equivocada. Y que ya es hora de decir, ya os vale. Lleváis 40 años enmendándonos la plana a los profesores, a los padres, diciendo que no sabemos de qué va esto y que nos traéis, en verdad, hasta ahora se os ha dicho, pero en verdad os digo, pues este es el lema con el que empezamos la profesión y nos conocemos. Ahora estamos con las competencias, eso no habrá tiempo. Por lo tanto, si hay tiempo y interés para hablar, seguro. Además, aquí los que me acompañan saben más de esto que yo. Segundo, la nueva pedagogía, el modelo antropológico, que básicamente, voy a decir una expresión por simplificar, que no tengo mucho tiempo, es la creación de su majestad el niño. Pero mire, su majestad el niño nunca puede ser demócrata, ni puede vivir en democracia, porque si tiene todos los derechos, no tiene límites y no tiene ningún deber, y se confunde. Antes me preguntaba aquí una periodista, una cosa es defender los intereses generales del niño y otra cosa es que el interés general del niño sea su capricho y que se lo pase bien. Que esté por encima de los derechos de sus compañeros, además. Claro. O sea, el derecho
individual de uno esté por encima del derecho a toda la clase a... Claro, porque ahí surge el conflicto, porque no es cierto que mi libertad termina donde empieza la del otro, termina mucho antes. El otro no me corta mi libertad, el otro me ayuda también, si yo acepto los límites y mutuamente colaboramos. Efectivamente, Carolina. Pero fíjate que además hay otra cosa. A su majestad el niño, lo que se dice también, otro de los axiomas de la nueva pedagogía es: hay que divertir. Con lo cual, al maestro que le has quitado los contenidos, la autoridad del maestro proviene, que es el depositario, el testaferro de una herencia genética. Yo sé lo que, porque soy maestro, porque lo he recibido a través de una amplia formación, sé que esto se lo tengo que transmitir, porque si no, usted va a mirar el mundo y no va a entender nada. Va a pasar por un museo y no va a saber de qué va el tema, o por las iglesias, o por las calles, o por la historia. Bueno, si me dice la nueva pedagogía, los contenidos no importan. Y además el niño lo va a descubrir jugando. Debe ser un Newton el que sea capaz de descubrir, tirando manzanas, la ley de la gravedad, que por cierto Newton tuvo sus grandes problemas, pero afortunadamente superó esos problemas y nos elevó la física que nos diferencia todo. Bueno, la legislación educativa que ha seguido la estela y que lo que ha hecho ha sido reforzar eso. Con algunas barbaridades, es que, bueno, voy a seguir porque si no me... Es que nunca he visto, hasta tiempos recientes, que se pisotee tanto la autonomía del centro y la del profesor. Luego, que si no me callo. Y luego hay otra cosa que yo creo que también ha contribuido mucho. En medio de esta sociedad se ha roto esa complicidad que tiene que haber siempre entre todos los educadores. Y me refiero especialmente a la familia y a los maestros. La relación de familia y maestros, porque compartían un mismo código de valores, se basaba en la confianza. Yo confío en el maestro y el maestro confía en que los padres sean como tienen que ser. Decía Machado, me basta ver al niño para saber quién es su padre. Eso es verdad. Pero esa relación de confianza se ha sustituido por la relación de la sospecha. Sospecha es lo que hay en la educación. Los inspectores sospechando de los profesores sospechando de la inspección. Por supuesto no digo nada porque eso sí que es un elemento de unión. Todos sospechamos de la administración. Bueno, y por último, una de las causas de estos males la tienen los propios docentes, que inducidos por la nueva pedagogía, por las corrientes, etc., han confundido los papeles, han jugado a ser colegas y no han sabido mantener el respeto debido. No por ser colega uno es mejor profesor, porque colegas tienen muchos, pero padres solo uno y maestros lo que les toca. Luego me parece que entre todas los mataron y ella sola se murió. Para mí que las causas no son únicas, que son múltiples. En fin, vosotros que estáis en los centros podéis... Hombre, sí, lo que están diciendo sí que lo vemos. Estamos en una sociedad que ha cambiado, que han cambiado los valores, que no estamos todos en el mismo barco, en las familias, con los profesores, a veces con esa idea de cuáles son los valores fundamentales en los que todos coincidimos, y eso hace que haya choque. Sí que también, de entre las causas que también estábamos diciendo de falta de motivación, sí que, repito otra vez, que se están siempre como muchas expectativas depositadas sobre los centros, sobre los profesores, y sí que también, pues además ahora tiene que ser, aparte de motivar, como he dicho, el umbral de motivación cada vez más alto, cada vez hay que, pues que la clase sea más dinámica, parece que no puede haber una clase pues más aburrida, más seria, sino que tiene que ser todo así. Sí que también además tenemos que atender emocionalmente a los alumnos, tenemos que cuidar de su salud mental, que hay un grave problema, y eso también se deposita sobre nosotros. Hay que atender a la diversidad de la clase, lo que tenemos, o sea, los alumnos con altas capacidades, los que también tienen menos capacidades, también los tenemos que atender. Y en todo ese juego se crea, entiendo que se sienta mucha presión y que esa presión pues haga que a veces sea más incómoda llevar una clase o atender. También muchas familias también depositan sobre los profesores muchas expectativas, a veces las que ni siquiera se cumplen en casa, y eso también hace que
que tengan ese peso de la educación que a veces en casa no es igual que la del centro, pues también además se deposita, incluso se llegan a producir situaciones en las que te llegan a decir la familia, dígale usted a mi hijo, dígale usted a mi hijo, no, menos pasó, dígale usted a mi hijo que mi hijo ha suspendido. Pero, o sea, que diga yo a su hijo que ha suspendido, pues entonces todo eso, aparte de la carga burocrática, ¿no? Y todo esto, pues provoca esto, que haya pues, malestar. Esos alumnos también como en el centro, ¿no? Que tienen muchos derechos, muy pocos deberes, son desconocedores a veces, como, a ver, tienes derecho a, pero hay muchos deberes detrás sobre los que queremos incidir y sobre los que creemos que la sociedad tiene que educar. Pero la sensación es que no estamos todos en el mismo barco, no estamos educando en sociedad. En muchos casos, no antes decían, ¿no? Que muchas veces sí, sobre todo pues las que hemos vivido en pueblos, ¿no? Que parece que no solo el profesor, sino el guardia civil, el policía o incluso la señora a la que ibas a comprar a la tienda, si hacía falta te reñía y eso estaba bien visto y nadie se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Ahora parece que cuando llaman la atención a un alumno, de hecho un profesor a veces hasta yo creo que se cohíben, ¿no? A la hora de igual luego viene el padre o la madre y me dice, ¿no? Que esto que estoy haciendo no está bien, porque lo entiende o porque su escala de valor es diferente a la mía, no están en la misma sintonía, no estamos en el mismo punto, ¿no? Sí. Voy a redundar en lo que habéis dicho porque de alguna forma me parece que pocas cosas se pueden añadir. En primer lugar, causas, ¿de acuerdo? Son múltiples, no son causas ajenas, sino que están entrelazadas entre sí y forman un conglomerado que en definitiva define el problema. Es particularmente interesante hacer un buen diagnóstico de las causas, porque cuando luego queramos plantear soluciones, si no hemos hecho bien esta primera parte de diagnóstico, luego la terapia no va a resultar eficiente. Por eso, de alguna forma, es un apartado en el que debemos focalizar mucho la atención. Yo hablaría de causas sociales, académicas y laborales. Prácticamente voy a decir lo que habéis dicho. Estamos viendo un cambio de modelo social y los profesores veteranos lo que estamos viendo es que antes las relaciones entre la familia y la escuela eran relaciones de alianza y de alguna forma había una complementariedad entre la filosofía educativa de la familia y lo que de alguna forma la escuela apoyaba. Porque el elemento fundamental, no lo olvidemos, de nuestros hijos y nuestras hijas somos las familias. La familia lo que hace es colaborar y complementar esa labor. Esa complicidad lo que permitía es que ante cualquier recomendación que nosotros hacíamos a las familias, veíamos acogida, veíamos propuesta, se secundaba y eso en definitiva lo que nos daba es autoridad. Este modelo se ha roto y hemos pasado del modelo de alianza al modelo de conflicto. Y en este modelo de conflicto, sospecha. En este modelo de conflicto, muchas veces los intereses del colegio y la familia no solo no son similares, sino que llevan a ser absolutamente antagónicos. Y se llegan a unos niveles de justificación que los que estamos en la movilidad sabemos que pueden ser absolutamente esperpénticos. Sí. Y se justifican cosas que de alguna forma sonrojarían al que fuera, pero ciertamente esa relación, eso es así, ¿de acuerdo? Otro problema es que efectivamente la escuela termina siendo el cajón desastre de todos los fracasos sociales. Entonces, si los niños están obesos, pues entonces tenemos que hacer los desayunos saludables, tenemos que aumentar las horas de educación física, ¿de acuerdo? Si el malestar tiene que ver con la depresión, pues entonces tenemos que abordar el tema del suicidio, tenemos que... Es decir, que de alguna forma estamos recibiendo una serie de problemáticas que además no estamos preparados para ello. ¿Vale? E incluso problemas que han tenido un origen que probablemente fuera escolar, como el caso del acoso escolar. Hoy en día no es un acoso escolar, es un acoso social, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las redes sociales lo que hacen es que esta problemática se extienda de una forma, pero exponencialmente infinita y los responsables terminamos siendo nosotros, ¿no? Bueno, nosotros tendremos nuestra parte de responsabilidad, cumpliremos nuestros protocolos,
Pero obviamente en este sentido no estamos solos. Esto tiene una consecuencia también muy negativa. Cuando de alguna forma lo que estamos potenciando es lo periférico, al final lo nuclear es lo que se resiente. El caso de la obesidad a mí me resultó particularmente representativo. Se hizo un diagnóstico y efectivamente entre la población infantil los niveles de obesidad eran preocupantes. En lugar de diseñar una campaña de sensibilización de las familias de una correcta alimentación saludable, en lugar de incentivar campañas deportivas que en definitiva favoreciesen la práctica del deporte, lo que se ha hecho es sumar una hora más de educación física. Bueno, pero cuando yo sumo una hora de educación física y tengo todo el respeto y admiración de acuerdo por la asignatura y soy un fanático del deporte, eso lo quitas de un tema nuclear. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo que es realmente importante, que es la comprensión lectora, que son las habilidades de razonamiento y demás, pues se resienten, y esto tiene unas consecuencias que luego a nivel de resultados pues son más que evidentes. Coincido en que dentro de las causas académicas el follón legislativo que tenemos es absolutamente impresionante, ¿de acuerdo? Yo creo que todos los docentes a lo largo del día rezamos un par de veces porque alguna vez haya un consenso que de alguna forma haga que se concrete en una ley educativa, que dure, que se sustente, que podamos experimentar y que no tengamos que estar constantemente cambiando el modelo programativo, de enfoque, de ponderación, etcétera, etcétera. Y es muy interesante lo que has dicho del desconcierto didáctico. Yo creo que estamos en la falacia de que se nos está vendiendo que todo lo anterior es antiguo, es caduco, es aburrido, es ineficaz, y que todo lo nuevo, por el simple y mero hecho de ser nuevo, es guay, es eficiente, es motivante y es tal. En mi pobre experiencia siempre he visto que la ciencia ha avanzado partiendo de lo anterior. Y para mí, sumar a lo que ya teníamos consolidado las maravillas que nos permiten las nuevas tecnologías, yo creo que es el equilibrio adecuado para sumar lo bueno del anterior y lo bueno del futuro, que por cierto es maravilloso. Nunca hemos tenido unas herramientas tan eficaces, tan vistosas, tan motivantes y tan maravillosas, pero teniendo en cuenta que son medios, no fines, ¿de acuerdo? Y el problema es que muchas veces eso se ha convertido en un fin y ha sustituido a lo que debe ser una herramienta al servicio del docente que puede utilizar a lo largo de su clase 200 enfoques a la hora de hacerlo más motivante y más eficaz. Esto nos ha llevado también a otra moda de lo que se llama el acompañamiento docente. A mí acompañar me resulta una palabra tremendamente atractiva, me parece sugerente y creo que en el modo relacional de la educación está muy bonita, ¿no? Pero cuando hacemos un acompañamiento se pueden dar tres circunstancias que son completamente diferentes. Que uno de los acompañantes sepa el destino, tenga los objetivos, ponga las herramientas y establezca los medios. Es una maravilla, porque al que se le acompaña, el descubrimiento guiado que eso produce es motivante, es agradable, es emocionalmente, de acuerdo, es una maravilla. Ahora bien, si el acompañamiento, la persona que acompaña no tiene esas referencias y resulta que su metodología, su forma de orientar el camino es volcar un montón de actividades inconexas, esperando que el niño las vaya a focalizar y eso le va a permitir el aprendizaje, pues yo creo que ahí sí que tenemos un problema. E incluso podemos ser más dramáticos, que hay situaciones en las que el docente ha perdido por completo su referencia y son los niños, los alumnos, los que en definitiva, y gracias a ese empoderamiento que han tenido en su clase, al final son los que terminan decidiendo el destino de la clase. ¿De acuerdo? Así que acompañamiento, sí, por supuesto, pero también teniendo claro qué es lo que somos. ¿De acuerdo? Quiero hablar también, obviamente, de lo que son las cargas, los problemas de tipo laboral. La sobrecarga del grado lectivo está claro que es mayor. La burocracia nos machaca, nos desanima y de alguna forma hace que perdamos la ilusión. Y muchas veces no tenemos medios para gestionar toda la heterogeneidad que vemos en clase. En profesores que en definitiva medimos nuestro nivel emocional con la eficacia de nuestro trabajo, pues todo esto al final, ante la impotencia que uno sufre, pues tiene sus consecuencias. Sí, yo creo que
Luis has apuntado una cosa que es muy importante. Yo creo que esta llamada nueva pedagogía creo que está basado en una concepción absolutamente falsa de lo que es el ser humano y de lo que es el aprendizaje. Nosotros, desde que se implantó la LOCSE, hay una cosa que no he entendido, y es que la enseñanza no es algo transitivo. Me explico. Si a mí me duele el hombro, porque he tenido una lesión o tengo ahí unos residuos calcáreos, yo voy a un profesional, un fisioterapeuta, que me diagnostica el problema, me da unos masajes, unos estiramientos, lo único que tengo que hacer es relajarme y chillar si es que me duele. Y salgo de allí, se entiende que soy un buen profesional, como una rosa. En el concepto de esta nueva pedagogía, repito que de nuevo no tiene nada, parece que todo lo tiene que hacer el maestro. De tal forma que dice, motíveme, e incluso puede llegar a la administración y decirte, oiga, es que sus clases son muy aburridas, usted no ha motivado a los alumnos. Eso es falso. Nadie, o sea, la enseñanza no es transitiva. Yo no te enseño inglés. Yo suscito en ti el deseo de aprender inglés y te facilito las herramientas para que tú aprendas inglés. Pero en última instancia, o tú aprendes inglés o no hay nada que hacer. ¿Y eso qué requiere? Contar con la libertad del educando, con el esfuerzo del educando. Pero aquí se ha utilizado una pedagogía y una psicología que es tremendamente equivocada, que es el conductismo, que es yo tengo que dar con la tecla adecuada para que me dé la respuesta adecuada, como si fuera de una máquina de expender tabaco o expender bebidas. No, es que hay una cosa que se llama libertad. Y fruto de esa libertad es que hay alumnos que no quieren, porque es verdad lo que dices, Carolina, tienes toda la razón, sobre aquellos que no pueden, hay que derrochar todos los esfuerzos que se pueda, hasta límites, ¿no? Pero no confundamos planes de atención a la diversidad de aquellos que no pueden con aquellos que no quieren. Y entonces lo que hacemos es bajarle los niveles. Y entonces los alumnos que no tienen no tienen un pelo de tontos, dicen, ¿esto de qué va? De que en lugar de saltar 1 metro tengo que saltar 75. Pues 75, pero como al final le cuesta, pues saltan 70. Entonces, quiero decir, una de las causas es que se ha olvidado del papel protagonista que tiene el alumno. Sin él no se puede. El maestro, evidentemente, el maestro, como el padre, lo que hacemos es abrirle la puerta y enseñarle el camino. Y en esa tarea de acompañamiento iremos más de la mano, pero a medida que el niño va creciendo, oye, cuando tienes hijos mayores, ya dices, bueno, pues yo hice lo que pude, ahora respeto su libertad. Pero quien tiene que andar el camino es el propio alumno. Y no pasa nada porque el alumno se aburra. Es muy sano pedagógicamente el aburrimiento. Lo que es terrible es el divertimiento constante, porque eso lo que hace es verterle aquí afuera. Claro. Tiene que memorizar el alumno, tiene que hacer el esfuerzo de memorizar para luego a partir de ahí. Hombre, el primer esfuerzo que tiene que hacer es que ya sé que parece que no, es que ya no, ya lo de memorizar como que parece que como que no se lleva, entre comillas. Y memorizar es parte del ya se le acabó memorizar es parte del proceso. Parece que no, ahora memorizar, pues eso no se lleva, no es guay, porque como enseguida consulta una red y tiene información a la carta, parece que no hay que memorizar. Y es importantísimo memorizar para recorrer ese camino. ¿Qué somos sino la memoria que tenemos? ¿Qué somos sino la memoria que tenemos? Empezando por la memoria genética. Pero como la memoria genética no nos basta para vivir como personas, necesitamos de la memoria cultural. Y por eso necesitamos un lenguaje que es el que nos ha quedado. Y por eso necesitamos unos conocimientos y unos valores. Entre esos valores lo que está es lo que a los niños se les ha enseñado toda la vida y que lamentablemente se está perdiendo. Y ahora hablo de los niños. La primera lección que tenemos que recordar de esta transmisión de valores es que al niño hay que enseñarle a decir por favor, gracias y perdón. Es decir, tú no inventas los valores. Los valores están inventados. Pero su majestad del niño, como es la majestad, puede crear los valores. Y decidir no votar.
no me gusta, no me apetece, me aburre. Por lo tanto, una de las causas, perdón que me estoy alargando, pero una de las causas es esto que ha apuntado Luis, hay que acompañar, pero tener las cosas claras, efectivamente. Si el profesor está desorientado, si el maestro está desorientado por las teorías pedagógicas, si no sabe de qué va el tema... Se ha perdido de lo que tenía, de lo nuclear, ¿no? Lo que tenía que... Pero aunque tiene que hacer muchas tareas de asistencia, y es verdad que vivimos en una sociedad realmente compleja, los padres son los padres. Es verdad que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Toda la tribu, exacto. Pero no todos de la misma forma. Sí. No toda la tribu tiene que ser padres o madres. Ni todo, no, evidentemente. Cosas que son de sentido común, pero que a veces se nos olvida. Perdón. Bien, pasamos a la tercera pregunta y ya es la última. Estamos utilizando todo el rato el símil del médico. Primero es qué síntomas tiene usted, cuáles son las causas, pues ahora vamos a ver qué me receta el médico, qué medicinas, cuáles son los remedios que vosotros, expertos pedagogos que estáis en el aula, podéis darnos a todos los que estamos aquí. Pues los remedios, pues yo creo que son multicausales y hay que trabajar en varios sentidos, no solo en uno. Hay que mejorar la autoridad del profesor, la sociedad tiene que valorar la figura del profesor, ya veremos de qué manera. El profesor tiene que estar satisfecho en su centro, estar en su entorno laboral, que sea agradable, que sea cómodo, que se encuentre en su entorno y que eso le permita desarrollar su profesión con la mayor dignidad, con las ganas, ¿no? que tiene, o la vocación, que lo puedan desarrollar, ¿no? Sí que generalmente se deposita mucho también la confianza en las políticas educativas, y las políticas educativas no son nada sin la sociedad en la que estamos, y si la misma sociedad no valora, ¿no? Hemos estado también viendo, ¿no?, una encuesta de cuando le preguntan a la gente qué es lo que más le preocupa, y sobre todo en España, qué es lo que más preocupa, la educación no forma parte de la primera del ranking. Son otras cosas, nos preocupan otras cosas. Mientras que a la sociedad no nos preocupe o entendamos que la educación es parte de lo que forma la sociedad, y que muchas de las cosas o de los problemas que tenemos se solucionan o empiezan desde la educación, pues ganaremos mucho como sociedad y como profesores y como alumnos, no como padres, si nos dejan. Llegamos al meollo de la cuestión y realmente la piedra angular, que en definitiva tiene que ser la base de la solución de estos problemas. A mí soluciones se me ocurren muchas, pero veo unas dificultades a la hora de llevarlos a cabo tremendas. El primer problema que vemos es que cuando hablamos de educar ya no estamos hablando de lo mismo. Juan Antonio tiene una frase muy bonita, un proverbio chino, que dice: si quieres que tu calle esté limpia, limpia tu portal, ¿de acuerdo? No estamos de acuerdo ni tan siquiera en lo que limpia la calle. Entonces, cuando hablamos de educar, hay filosofías educativas que dicen una cosa y dicen otra, con lo cual el punto de encuentro es ciertamente difícil, ¿de acuerdo? Y sin embargo, la urgencia por mejorar esta situación es necesaria, es urgente y es impresionante. Si falla la educación, está fallando uno de los pilares nucleares de lo que es nuestra sociedad. Así que yo no sé cómo, pero tenemos que poner las pilas de una forma definitiva y no permitir que esto siga cayendo, porque el deterioro escolar y el deterioro social al final nos lleva a puntos de desencuentro donde ciertamente la propia convivencia está en peligro. Obviamente el pacto educativo es necesario, obviamente la dignificación del trabajo del profesor es una auténtica necesidad, ¿de acuerdo? Pero también yo creo que debemos ser mucho más cuidadosos a la hora de la selección del personal que se va a dedicar a una profesión tan bonita, pero también tan trascendente como es la de educar. No me parece que cualquier persona de alguna forma pueda hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? En los países nórdicos, que en este sentido tienen una tradición de valoración de la función docente mucho más intensa que la nuestra, en este sentido hacen procesos de selección mucho más exhaustivos. Sus procesos de formación son infinitamente más densos, ¿de acuerdo? Y al final todo eso se traduce en que sus niveles educativos y por otra parte también la consideración que tienen, evidentemente
hay una alternativa de solución. Y a mí no se me ocurre otra cosa que cuando me entra el desánimo, cuando de alguna forma los problemas, pues aportar por la reflexión de que tengo un papel social, como todos los profesores, absolutamente fundamental, y que cuando entro en una clase mis alumnos y mis alumnas no tienen que pagar ni mis malestares, ni mis frustraciones, ni de nada, y lo que intento es dar lo mejor de mí mismo para provocar que lo mejor de ellos salga adelante, ¿de acuerdo? Yo creo que esto también requiere de un compromiso por parte del profesorado, que mientras vienen las soluciones que vendrán tarde, igual no coinciden con la que nosotros tenemos, al final estaremos haciendo que los que menos tienen que pagar el pato de toda esta situación sean los que realmente están sufriendo las consecuencias. Sí, pues yo creo que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y algunas otras cosillas que apunto. A mí me parece que la tarea de recuperar este prestigio hay una tarea que depende de los propios profesores. Los profesores tienen que ser personas dignas, comportarse como tal. Me parece que tienen que ser personas que sepan mucho de su materia, mucho. Y hemos asistido a una reforma de las enseñanzas, incluidos los grados universitarios, en los que se ha ido laminando el contenido. Especialmente el magisterio. Hoy un alumno de magisterio no sabe más matemáticas o más historia que aquella que haya dado en bachillerato o en la ESO, porque no ha habido un fortalecimiento de ese legado que tiene que transmitir. Claro, es verdad que eso no es culpa suya, que eso es culpa de quien ha puesto ese currículum, y antes yo he mencionado aquellos que dicen que no hay ningún legado que transmitir y que da igual todo. Pues bueno, me parece que es fundamental para recuperar el prestigio, porque los alumnos hay dos cosas que notan siempre, aunque no racionalicen, pero notan. Un alumno, por muy exigente que sea un profesor, siempre se da cuenta de cuándo el profesor sabe su materia, cuándo le gusta la materia y la enseña con pasión, y cuándo le importa a los alumnos ese profesor. Me acuerdo de un magnífico educador, muy admirado, que algunos que estamos aquí tuvimos la ocasión de estar con él. Era muy querido por los alumnos, y le preguntó a alguien, pero no sé cómo te pueden querer tantos alumnos si los tratas a patadas, porque era muy exigente. Y dijo, porque tengo el corazón en la punta del pie. Claro, entonces hay una tarea que tiene que recuperar el profesor, que es la pasión por su asignatura y por supuesto la entrega a los alumnos. Pero también el profesor, como persona y como profesional, tiene que exigir respeto. Aquí veo algunos representantes sindicales y profesores. No se puede admitir como que esas otras víctimas de la violencia vergonzante que ha ocurrido en el caso de las mujeres y sigue ocurriendo en el caso de padres y madres. ¿Cómo voy yo a denunciar a mi hijo, mi hermano? Hay un cierto victimismo vergonzante del profesor o la profesora que lo pasa mal. No. Tenemos que ser inflexibles en eso. Yo, como persona, merezco un respeto. Y como persona que tiene una autoridad, una cierta autoridad pública, y esa autoridad me permite a mí juzgar y decir que esta persona es apta, está preparada o no, hombre, no podemos asumir que se falta ese respeto simplemente porque haya un ambiente. Unido a esto, yo creo que hay que cambiar algunos paradigmas. Antes he dicho que creo que está. Hay una cosa que en España es muy débil, que es la profesión docente. Hay profesiones en España, y por supuesto también en el mundo occidental, pero por referirme a España, hay profesiones que son fuertes, sólidas, robustas, como es el caso de la medicina. Tienen un colegio médico, tienen un código ético, o los colegios de arquitectos, que velan por la garantía de respeto de ese profesional y que ese profesional rinda cuentas, y si en algún momento hay, pues sirven de apoyo. En España eso no existe. Existe el colegio de doctores y licenciados, pero que a efectos prácticos, sobre todo en los profesores de la pública, no tienen ninguna trascendencia efectiva. Esto pasaría por tomar conciencia, no solamente sindical, que no se trata de eso, de que pertenecemos a una clase que requiere un sólido un prestigio. Sí, por ejemplo, pero fíjate que eso hay algo que está pendiente. Todos los años que llevamos, de 40 años, nunca se han atrevido
los políticos de turno a abordar una cosa que es fundamental, que es la reforma del proceso de formación, de selección y de evaluación del profesorado, que en algunos momentos se le puso el nombre de MIR educativo. ¿Por qué se le llamaba MIR educativo? Pues bueno, porque de la misma forma que los médicos, que por cierto, los médicos pertenecen al tercio superior del expediente académico que traen de bachillerato. Eso ya de por sí te da un prestigio. Y el pertenecer a un grupo selecto en cuanto al esfuerzo y al rendimiento ya te implica un cierto estatus y a su vez esa exigencia. Y luego, evidentemente, pues hay esos procesos de formación que ahora no tenemos tiempo para detallar. Pero aquí falta un proceso de selección, que no solamente son los mejores expedientes que tienen que pasar por un proceso de selección de cualidades, entre otros, por ejemplo, saber hablar en público, tener empatía, comunicación, equilibrio psicológico. Sí. Una persona que sea débil psicológicamente y que esté o transitoriamente o permanentemente en un mundo de debilidad no puede entrar en un aula porque se lo come. Lo sabes. Entonces, si lo contagia emocionalmente no es aceptable, no va a contagiar a todo alumno. Y luego hay una cosa que en España se ha hecho, que es la evaluación del profesorado. Claro, evaluamos a los alumnos, evaluamos a los centros, pero habría que evaluar también a los profesores. Si bien es cierto, como bien sabemos los que pertenecemos al mundo educativo, que en la medida en que se evalúa a los alumnos, indirectamente se está evaluando a los profesores. No voy a contar, salvo que luego tengamos tiempo, cómo hacíamos aquí en el 2006 cuando alcanzamos aquellos niveles tan exitosos en PISA. Evaluábamos a todos los alumnos a principios de mayo, creo que era de cuarto de primaria. Pero quienes estaban siendo evaluados también eran los profesores y los centros. Bueno, pues esto, yo creo que la autonomía de los centros también hay que exigirla, con rendición de cuentas. Un centro tiene derecho y está recogido en la ley. Lo que pasa es que cada vez la intromisión de la administración en el qué, en el cómo y en el cuándo. Otra cosa que hemos visto recientemente es que decían del mío Cid que era largo para hacerlas, corto para narrarlas. Aquí al profesor se le pide lo contrario. Tiene que ser largo para narrarlas y corto para hacerlas. Yo cada vez que llamo a mis amigos, a Ana Rosa, oye, ¿qué haces? Aquí estoy pensando el Gauss, no sé cuánto. En fin, llegó un momento en que pensé que el Gauss era otro tipo de ocupación. No, es que cualquiera de los aquí presentes sabéis la cantidad de tiempo que se pierde narrando. No, mire usted, yo a usted le certifico que es competente y tiene que conseguir estos objetivos. Y si no los consigue, luego va a rendir cuenta. Usted sabrá, igual que pasa un médico, llega un paciente con una salmonelosis, como me pasó a mí y a un grupo de amigos hace unos años, y fuimos a distintos centros. Y por lo tanto hubo ciertas variantes en el tratamiento de la salmonelosis. Pero todos nos curamos en el plazo de una semana aproximadamente, que es lo que está estipulado. No tenía el manual, a ver cómo se cura. No, oye, usted ha hecho medicina, ha hecho un bien, está preparado, confiemos. Pero aquí es que cada vez más se os dice a los profesores el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y por último, yo creo que tampoco vendría mal retomar el tema de una legislación educativa que refuerce esto. En el 2010 se intentó la aprobación de la autoridad del profesorado como autoridad pública. Aquello fracasó por unas cuestiones políticas y nunca se volvió a hablar más. Entonces salen los buenistas. No, con eso no se soluciona nada. Por eso no es la varita mágica. Pero recuerdo que en aquel debate político que se estableció y social, simplemente por el hecho de hablar y de debatir, ya se llegó a la toma de conciencia de que era necesario. Claro que si todos nos portamos bien no hace falta legislar, pero ahora resulta que vamos a legislar sobre los móviles y sobre no sé qué y no sé cuánto. Triste es que tengamos que decir, muy triste, que el profesor es una autoridad pública. Muy triste, el día que tengamos que decir que el padre y la madre son autoridad, madre mía, ¿cómo estaremos? ¿No? Hombre, entonces el sentido común, ya, pero hay algunos que lo hacen. Por cierto, fruto de aquel debate fue que bastantes comunidades, entre otras La Rioja, desarrollaron una ley de autoridad pública. No voy a entrar ahora en la oportunidad y en la eficacia de eso, pero bueno, convendría que junto a los 59, creo que son 59 derechos y 9 deberes que tiene el Real Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, pues que estuviera claro que a la autoridad hay que respetarla.
y aquel que no la respete por sentido común y por convivencia, pues que haya cumplido. Carolina, tengo la esperanza de que haya algún inspector por aquí, ¿de acuerdo? Le haga caso al señor Juan Antonio, señor, por favor, tú se lo transmites, especialmente en todo lo que tenga que ver con la programación. Solamente quiero decir que aquí tenemos los equipos directivos también un papel muy importante, pero ciertamente la limitación de trabajo de los equipos directivos está muy limitado porque el sistema de reconocimientos, de recompensas y de promoción dentro de nuestra labor docente es muy limitado, ¿de acuerdo? Entonces hay pocas herramientas a la hora de motivar a los compañeros que lo hacen bien y tampoco tenemos herramientas a la hora de, después de una evaluación, hacer ver las carencias, los planes de mejora que de alguna forma son necesarias, ¿no? Y eso también limita mucho nuestro trabajo. Yo no sé, porque no estoy ahora mismo a la última, que diría. Y el año pasado, cuando leía algunas órdenes y algunos decretos, me produjo ira y sonrojo. Por lo tanto, lo que voy a decir a lo mejor me decís, bueno, es que hay un desarrollo legislativo que lo impide, puede ser. Pero aceptando que puedo estar equivocado por falta de actualización pedagógica, yo creo que los equipos directivos, por cierto, que habría que fortalecer la dirección, especialmente en los públicos. Y el tiempo a su dedicación. Total. El tiempo a su dedicación, tú sabes que un buen director es a tiempo completo. Otra cosa es que se lo reconozcan, como el de jefe de estudios. Pero yo creo que los centros haríais bien en la medida en que el proyecto educativo de centro, que el ideario de centro, utilicemos la terminología que sea, pero en última instancia es la posibilidad que tiene un centro de establecer su estilo educativo. Y el estilo educativo se basa en aquellos principios de los cuales se derivan unas normas, como por ejemplo presentarse de una forma decentemente vestida. No hay que ser puritanos, pero evidentemente hay vestidos, hay forma de sentarse que no ayuda, porque el cuerpo es reflejo del espíritu. Y aunque tengamos un triclino para comer y estudiar, pues eso parte que no ayuda. No sé, yo creo que ahí sí que tendríais que, apelando a la autonomía de centro, desarrollar el estilo. Por cierto, algún centro público, algún instituto hace unos años lo hizo y me parece muy oportuno, estableciendo que no se podría ni el profesor ni el alumno entrar en clase con un despertador, con chanclas o bermudas, o en fin, no vamos a seguir enumerando prendas porque podemos acabar en las carcajadas, pero no hay más que... No sé si eso sería posible, y en la medida en que eso se interiorice, decir, mira, no normas internas del centro, yo no sé si Carolina... En el rostro eso lo podemos recoger, se recoge. Y cuando se llega a la jubilación, se llega desde la amargura. ¿Hay motivos para la esperanza? Sí, rotundamente sí. Por eso estamos aquí. Sí. Yo creo que tenemos que tener conciencia de que nosotros somos la última trinchera. Si esta trinchera falla, de alguno, o sea, sí, siempre hay ocasiones para la esperanza. A nivel de anécdota personal, este sábado nosotros teníamos una sesión de puertas abiertas en el colegio y yo observaba a los profesores y profesoras jóvenes de nuestro colegio, y voy a presumir un poquito de ellos. Qué empatía en la comunicación, qué generosidad en estar un sábado por la mañana allí aportando el hombro, qué cercanía tirándose con los niños pequeños a la hora de tal. Yo los miraba y decía, oye, esto es futuro. Sí que es cierto que hay panorama sombrío y que hay muchos problemas, pero gente con vocación, gente con capacidad y gente para sacar esto adelante, evidentemente, sí, rotundamente sí. Por encima de leyes, por encima de problemas y por encima de todos, siempre habrá un docente empeñado en abrir la puerta, ¿de acuerdo? Y decir, me comprometo con este grupo a hacer un camino compartido y a sacarlo adelante. Así que sí, rotundamente sí.